Por 5 años estuve acá, desde el 2010 al 2010, sí, al 2015. Entonces ya, el 2015 salimos, mi amor, sí, ¿no? 2015, bueno, como pasaba el tiempo. Entonces, 5 años, aquí está mi esposa. De hecho, yo llegué acá soltero, acá le conocí a mi esposa, era parte del grupo de jóvenes. Nos casamos aquí, tengo lindos recuerdos, en este mismo auditorio hicimos una fiesta muy bonita de la boda, del matrimonio civil, lo hicimos acá. Y pues de ahí nos llevó ahora a la iglesia Alianza Norte, donde estamos sirviendo ya algunos años ahí, ya 9 años si no estoy mal. Estamos sirviendo ahí en la iglesia Alianza Norte, en el norte de Quito. Sí, eso queda por Solca, más o menos, en el sector de Solca. Y de hecho, vi los anuncios, el próximo sábado tendremos una tarde de adoración con jóvenes que Dios puso en mi corazón. Entonces, pues invité a las iglesias amigas y por supuesto los Chillos es parte de esas iglesias amigas que están en el corazón. Así que les esperamos a los jóvenes a nuestra iglesia allá en el norte para compartir una tarde linda de adoración al Señor. Así que qué gusto poder estar acá, querida iglesia. Y bueno, sé que está en una serie hablando de varias familias. Según no estoy mal, el título de la serie es Aún en las mejores familias, ¿verdad? Aún en las mejores familias. Y quisiera preguntar quiénes de ustedes son papás de acá. Levante su mano. Ok, hay varios. ¿Quiénes son hijos aquí? Es todo, ¿no es cierto? Nunca dejamos de ser hijos, por supuesto. Pero bueno, para quienes son padres, yo no sé si ustedes tienen en su memoria, bueno, seguro que sí, ese primer momento cuando cogimos a nuestros hijos en los brazos. ¿Sí? Yo tengo ese recuerdo de mi hijo varón, que ahora tiene 7 años, y el recuerdo de mi nena, que tiene 4. Cada historia es distinta, en momentos distintos, pero están esos recuerdos ahí, están las fotos y todo lo demás de ese primer momento cuando uno tiene a sus hijos en sus brazos. Y la verdad es que yo recuerdo ese momento que no era tan fácil. Yo estaba muy nervioso. ¿Sabes cuánto les pasó? La mamá vive una historia y el papá vive otra historia, pero los dos nerviosos en su realidad, muy nerviosos de cómo hacer esto. Yo no sabía cómo cogerle a mi hijo. Al primero es que era como raro, le pusieron ahí. Con la nena ya un poco más experto, pues ya tuvimos uno, pero igual era raro y me acuerdo la enfermera me la dio así de una y otra, ya se va, es como muy frágil, ¿no? Y uno está muy nervioso. Nuestros hijos ahora tienen 7 y 4 años y estamos viendo una etapa linda con ellos, pero aunque sé que quizá tienen ustedes hijos más grandes, en esos pocos años no ha sido tan fácil. Pregunto, ¿ha sido fácil ser papá? Ah, bueno, pensé que era solo yo, porque hasta aún en las mejores familias, ¿no es cierto? Hasta aún en las mejores familias hay crisis, a veces no sabemos qué hacer, a veces como padres nos hemos portado quizá mal, no hemos actuado sabiamente, ellos se han portado también de manera irresponsable o no muy sabia, dicen cosas que uno tiene que ir corrigiendo, uno no sabe qué hacer, no hay un manual para ser padres. Y la verdad es que no es fácil ser papá, es la hermosa locura de ser padres, ¿no? Y uno nunca termina de ser papá, o sea, si usted ya es viejito, con cariño lo digo, o sea, abuelito, nunca de ser papá, ¿no es cierto? Siempre va a ser papá aunque los hijos ya salgan y uno estará pendiente de sus hijos. Y por eso he llamado en esta mañana el mensaje, es de valientes ser padres. ¿Cuántos valientes hay aquí? Ok. Es de valientes ser padres. Y si usted no es papá o mamá, no se preocupe, porque también vamos a hablar desde la perspectiva de los hijos y de la familia, porque todos, pues seguro tenemos una responsabilidad en todo esto. Y la verdad es que es de valientes de ser papás. Hay un versículo conocido, Salmo 127. El Salmo 127 nos habla de una linda realidad que nos dice está como flechas en las manos del valiente son los hijos de la juventud. Como flechas en las manos del valiente. Esa es la realidad. Dios dice que un hijo es como una flecha y no logré conseguir una flecha. ¿Ah, es una flecha? Ah, yo producción, wow, ¿qué? Lo digo y lo trae, increíble. Ah, no, te ha sido para pasar esto, ok. Pero me sirve como flecha, ¿no? También. Entonces, como flecha, ¿verdad? En las manos del valiente. Me encanta este término valiente. La Biblia habla mucho de la valentía. ¿Sí? Pienso en Josué. De hecho, mi hijo se llama Josué porque mi papá me inculcó mucho este personaje bíblico desde que era muy pequeño. Y aquí un paréntesis nada más, déjenme contar esa parte de la historia que siempre me parece tan desafiante para nosotros. Mi esposa no tuvo embarazos complicados, tuvo embarazos complicados, no tuvo embarazos fáciles. De hecho, tuvimos 4 embarazos, 2 hijos. Esa es nuestra realidad.
Y en el segundo embarazo, donde nace Josué, estábamos con muchas amenazas de aborto en el hospital. Estuvimos, creo que un periodo casi a semana con amenazas de aborto, y después le mandaron reposo absoluto por varios meses. Pero uno de esos momentos que estábamos en el hospital, no sé por qué sí me pasa en la madrugada esos momentos los más tristes, ¿no? Y era de noche, la madrugada, yo me estaba orando mientras ella estaba acostada ahí. Me fui como a caminar por ahí en el hospital, en la clínica, y estaba orando. Y me puse a leer la Biblia y recordé lo que mi papá me decía: Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Siempre ha sido Josué para mi papá. Nadie te podrá hacer nadie te podrá hacer frente. Bueno, entonces me pongo a leer el capítulo 1 y hay un versículo que dice, si no estoy mal, el versículo 5, capítulo 1, 5, si no estoy mal, dice: así como estuve con Moisés, estaré con tu hijo. Y yo siento como, no sé, que Dios me grita. No sé si Dios les ha hablado a ustedes, pero es hasta la piel de gallina se te hace cuando sientes que Dios te está diciendo algo a ti, ¿no? Y siento como Dios me dice: así como estoy contigo, estaré con tu hijo. Ese hijo va a nacer. Porque tengo mucha inseguridad por lo que había pasado el anterior embarazo. Yo regresé a verle a mi esposa y le dije: si este hijo, si el que viene es varón, se va a llamar Josué. Dios me lo acaba de decir. Y fue varón y se llama Josué. Entonces es un regalo de Dios. Ahora, regreso a esta historia de ser valiente, porque el valiente no es pues el que no tiene miedo. El valiente no es el que lo puede hacer todo. El valiente no es el perfecto, el Superman. Porque cuando yo veo algo en la palabra de Dios que la Biblia repite constantemente, es porque nos falta. Créanme, les dice: esposos, amen a sus esposas. Híjole, a veces nos cuesta demostrar ese amor. Esposas, sujétense a sus maridos, es porque les cuesta, ¿no es cierto? Y es igual en Josué, le dice tantas veces que sea valiente, porque tenía un desafío tan grande y seguro Josué estaba: ¿cómo voy a tomar el reto de Moisés y ahora dirigir el pueblo? Yo seguro le temblaba las piernas. Pero la valentía viene de hacer las cosas aún con mis inquietudes y temores. La valentía viene de hacer las cosas confiados y tomados de la mano de Dios. Amén. ¿Sí están ahí, no? Ok. Entonces dice, porque el ser valiente no significa no tener miedo, sino a pesar de todo, confiar en el Señor. Entonces, hay muchas inquietudes y temores de ser papá. Pero somos valientes porque cuando somos padres que dependemos de Dios, el Señor nos ha entregado este regalo para guiar a nuestros hijos, como flechas en las manos del valiente. Y la verdad es que yo no soy un arquero o ni siquiera estoy cerca a este tipo de deporte, pero estuve googleando, investigando un poquito. Y dice que una flecha, ¿no es cierto? Digamos que es la flecha, ¿no es cierto? Una flecha, ¿verdad? Es un proyectil que se dispara con un arco para dar, ¿no es cierto?, en una meta específica. Está compuesta por una punta, un astil y un emplumado que normalmente es de 3 puntas. ¿Por qué hablo de esto? Dice que hay diferentes tipos de flechas. Y para no tomar tiempo, o sea, ha habido pues, o sea, en este deporte ha habido diferentes tipos de flechas. No es que la misma disparas para diferentes cosas. Hay un montón de flechas, con diferentes materiales, con diferentes estructuras, según lo que tú quieres. Según su función, según su uso. Fueron construidas de una forma especial, según lo que el arquero necesita. Y venía esto a mi mente, que dice que como flechas son nuestros hijos. Y fueron creados por Dios de maneras diferentes. Quienes tienen varios hijos sabrá que ningún hijo es igual, ¿no es cierto? Salen de los mismos papás, pero son muy distintos. Porque así como las flechas tienen diferentes formas para diferentes usos, Dios crea y nos crea, porque todos somos hijos, y nos crea de diferentes formas para diferentes usos en su reino. Nadie es igual y es hermoso eso. Y somos creados de manera especial. Y yo quisiera que tú recuerdes esto. Fuiste creado por Dios. No fuiste creado por papá y mamá. Ellos fueron el instrumento. Pero fuimos creados por Dios con una función especial. Te creó Dios de una manera particular y debes amarte como Dios te creó. No dudes de eso. Ay, es que no me gusta. Quizá físicamente puede decir muchas cosas, o no me gusta como soy emocionalmente, o como, no sé, hay muchos peros que tú puedes poner de ti mismo. Mira, Dios te creó así y así te va a usar. Que debemos dejarnos controlar por Dios, por supuesto, en aquellas cosas que debemos mejorar.
Pero tu esencia Dios siempre la va a respetar porque Dios te hizo así. Dios te hizo así. Y eso he aprendido yo. Esa es mi forma de ser. Yo soy diferente. Incluso, no sé, como predico es diferente de otros pastores que tenemos de la iglesia. Y está bien. Y aprendemos que cada uno es diferente. Porque Dios nos usa a cada uno de esa manera. Así que me encanta esto. Dios nos creó de manera especial. Y somos esas flechas en las manos del valiente. Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos en la juventud. Dice la otra versión en Reina Valera. Ahora, el arquero, imagínense que tengo un arco, ¿no es cierto? Imagínense que esto es una flecha, ¿no es cierto? Si tuviera un arco literal y tuviera una flecha y estuviera haciendo esto, usted estaría nervioso si me vaya a soltar el tiro, ¿no? Imagínense. Sería porque quizás yo no debo apuntar a una persona si fuera el caso. El arquero tiene que saber a dónde apuntar. Si quiere dar en el blanco, no va a estar así, no va a estar así. Él tiene que afinar su visión, seguro tiene una técnica en su brazo para apuntar y llegar a la dirección correcta. ¿Sí o no? Para poder ganar, si fuera una competencia o hacer la tarea que tiene como arquero, tiene que enfocar, tiene que apuntar y tiene que lanzar. Nosotros como padres somos los arqueros de nuestros hijos. Y nosotros debemos guiar a nuestros hijos y lanzarlos, impulsarlos, enviarlos en la dirección correcta. Y muchas veces como padres no lo hemos hecho porque no sabemos ni siquiera, primero que son flechas, y segundo ni siquiera sabemos para dónde lanzarles. Pero es nuestra responsabilidad porque herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios, y tenemos que lanzar a nuestros hijos como arqueros en la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, hay dos historias que narra el libro primer libro de Samuel, y quisiera que me acompañen. Todos han escuchado la historia de Ana, quizá. Si no, la vamos a leer solo una porción. Les parafraso un poquito. Ana era una mujer que era amada por su esposo, Elcana, pero no podía tener hijos. Y ese era su sufrimiento, esa era su angustia. Eran una pareja que iba a la iglesia, daban sus ofrendas, buscaban de Dios y no podía tener hijos. Y el esposo le dice: ¿por qué te afliges tanto si yo te amo? ¿No acaso mis amores no te bastan? Le dice Elcana. Pero para ella era un anhelo profundo en el corazón. Y un día en el templo orando, dice así: comenzó a orar al Señor con gran angustia Ana y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué quiere decir esto? Ana le ruega al Señor y le hace una promesa si Dios le da un hijo. Aquí un paréntesis. La verdad es que a mí me encantan los paréntesis cuando estoy hablando porque se me vienen muchas ideas y prefiero un paréntesis y regresamos a la historia. ¿Cuán importante es que nosotros tengamos muy en cuenta las cosas que prometemos a Dios? Porque a veces prometemos cosas muy a la ligera y tenemos que aprender a ser muy honestos con Dios y prometer aquellas cosas que las vamos a cumplir. Porque aunque nosotros nos olvidemos, Dios siempre se acuerda de lo que tú le has dicho. Y yo recuerdo tener unos 15, 16 años y en un tiempo de oración, ahí en el grupo de jóvenes en el que yo estaba, en aquella iglesia, decía el Señor: heme aquí, envíame a mí, porque había una canción en aquella época que decía eso, que ni siquiera sabía que era un texto bíblico de Isaías, después lo supe. Y en esa reunión era tipo vigilia. Le dije: Señor, yo quiero servirte donde tú quieras, algún día quiero servirte. Y no es que soñaba ser pastor. Y cuando Dios me llama al pastorado para venir a esta iglesia, a Los Chillos, yo no quería. Porque yo tenía un trabajo, porque estaba organizada mi vida, y yo le digo: no, Señor, yo te estoy sirviendo. Y Dios me recuerda a los 15, 16 años la promesa que le hice. Y cuando yo me acuerdo entre algunas cosas que Dios iba confirmando, digo: yo te dije que quiero servir donde sea y ahora me estás llamando. Miren cuán importante es que nosotros podamos prometer a Dios cosas que vamos a cumplir.
y no prometer ligeramente, porque también hay casos en la Biblia que tú prometes cosas que son descabelladas y que no debes, y quizás no deberías prometer. ¿Me explico? Bueno, así que cuidado con lo que prometemos y tengamos que nuestra palabra y nuestra relación con Dios sea tan íntima. Decir, Señor, quizás no te puedo prometer esto, pero ayúdame. Pero si Dios pone en tu corazón una promesa, hazla y cúmplela. Cierro paréntesis. Ana le había orado al Señor por un hijo y Dios cumple esa oración. Dios cumple esa oración. Dice el texto: dijo Ana, mi Señor, tan cierto como usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo pedí al Señor y Él me lo concedió. Ana está hablando a Elí, al profeta Elí. Va hacia el templo y va a entregar a su hijo. Dice que después de que lo destetó, lo va a entregar a su hijo, ¿no es cierto?, para cumplir esa promesa. La verdad es que yo pienso en esta mujer y es de valientes cumplir una promesa así. Has llorado, has orado tanto por un hijo para entregarlo a que vive en otro lugar. A mí me vuela la cabeza esto. Es como... Pero Ana entendió que su amor debe ser primero a Dios que incluso al milagro que recibió. Y Dios después le bendijo con muchos hijos más. Seguro Ana le iba a visitar constantemente y siempre era su mamá, ¿no? No es que se olvidó de él. Y Dios le bendijo con muchos hijos más. Y miren la enseñanza profunda que hay en esto. Tú no puedes aferrarte a un milagro sin olvidarte de quién hace el milagro. Porque a veces pides tanto por algo, quiero un trabajo, y cuando te llega el trabajo, te olvidas de Dios y no vienes otra vez a la iglesia. Oras tanto por una esposa, los que son solteros, y cuando te casas, dejas de servir al Señor. Oras tanto por hijos, y cuando tienes hijos, los hijos se convierten en tu prioridad. Ojo, los hijos, aunque los amamos profundamente, y Dios sabe cuánto amo a mis hijos, los hijos no pueden tomar el lugar de Dios. No pueden tomar el lugar de Dios. Porque Dios es primero. Y Ana está entendiendo eso. De hecho, si vemos la historia de Abraham, que también quizá tiene alguna relación, que Dios le da una promesa y ya siendo viejito le regala un hijo y ahora dice, ahora ve y sacrifica a este hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos está nuevamente dando esa lección de que los hijos no pueden ser dioses, nuestros dioses, porque lo que ocupa tu corazón es tu Dios. Y yo sé que muchas madres han batallado por levantar la vida de sus hijos, y valoro mucho a aquellas madres que quizás están solas levantando un hogar. Pero tenemos, madres y padres, que aprender a entregar a Dios a nuestros hijos. Porque herencia de Jehová son los hijos, no son míos. Y Dios está mucho más interesado en el bienestar de mis hijos que yo mismo siendo su padre. Él les ama más que yo. Y debemos de entregar. Este es un gran ejemplo de entrega de aquello que Dios te ha prometido. ¿Dios está hablando a alguien? Me emocioné. ¿Están ahí, no es cierto? ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Por favor, respondan un poquito para saber si estoy... ok, perfecto. Es que es impresionante que muchas veces nos quedamos con el milagro y no con el Dios del milagro. Y esto póngale en su realidad. Estoy hablando de Ana y a los padres, pero pasa en general. Oras por una beca, oras por una oportunidad de trabajo, un viaje al exterior, esa oportunidad de la maestría. Y cuando lo tienes, te olvidas de Dios. Cuidado, donde está tu tesoro, está tu corazón. Ese es el caso de Ana, una mujer valiente, porque es de valientes entregar lo que más amas. Y Dios te va a pedir entregar lo que más amas. No porque sea un Dios malo, sino porque Él siempre quiere ser la prioridad, lo más importante en nuestras vidas. Piensa en lo que más amas. En este momento necesitas entregarlo. Necesitas soltar. La vida cristiana es de soltar.
Porque cuando tú agarras y quieres tener el control, eso es orgullo. Y Dios rechaza a los orgullosos. Y la vida cristiana es de soltar, es de entrega. Entrega tu trabajo, entrega tu relación a los que son novios, entrega a tus hijos, entrega, suelta. Y Dios hablará a tu corazón y te prosperará y te bendecirá. Ya, gracias por esas respuestas. Me gusta. Por aquí empezamos, estuvo bueno, estuvo bueno. Ok. Ahora, Ana le fue a presentar a Elí, al profeta, al sacerdote Elí, a su hijo, y a entregarle a Elí. Y aquí en esta historia de Samuel vemos dos personajes: Ana y Elcana, Ana como protagonista, la mamá, y el sacerdote Elí. ¿Alguien sabe la historia del sacerdote Elí? En cambio, el caso de Elí es diferente. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. No le ponga a sus hijos Ofni, por favor. Suena un poco raro, ¿no? Y Fines. Ok, porque estos hijos de Elí, Ofni y Fines, dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran unos, diga conmigo, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Porque aún en las mejores familias, Elí era el sacerdote y sus hijos, dice el texto, eran unos perversos. Dios me libre, nos libre, y como esposos, como padres y a ustedes, de que Dios pueda decir eso de nuestros hijos. Pero esta es una realidad. Está pasando en el texto bíblico. Eran unos perversos. ¿Por qué? Los israelitas tenían como tradición, o que Dios le había pedido, traer sus sacrificios al tabernáculo. Y ahí había sacrificios de corderos, o sea, de animales, ¿no es cierto? Traían esos sacrificios y los sacerdotes como que guiaban este ritual. Pero los hijos de Elí, en vez de ofrecer a Dios los sacrificios, guardaban una parte para ellos. Y se guardaban lo mejor del animal de sacrificio para ellos mismos y no le ofrecían al Señor. Imagínense. O sea, aquí, poniendo en nuestros términos, se agarraban el diezmo, ¿no? Se agarraban todo para ellos, como que estaban en el templo y cogían el sacrificio a Dios. Y además dice que se acostaban con todas las que podían. O sea, y la Biblia dice que eran unos perversos. En otra versión dice eran malos. Ahora, ¿qué pasaba con estos chicos? No sé la edad, pero seguramente eran jóvenes adultos que podían ejercer un poco el sacerdocio. Pero ¿qué pasaba con la familia de Elí? ¿Qué pasó con Elí? ¿Por qué se comportaban así si crecieron conociendo de Dios en la casa? Yo les digo mucho esto a los papás y a los jóvenes con los que trabajo allá en la Alianza Norte. Es algo que Dios puso en mi corazón, una revelación personal que le he compartido. Creo que todos nosotros como padres tenemos que hablar de Dios a nuestros hijos, ¿cierto? Hablar de Dios a nuestros hijos. De hecho, usted está aquí en la iglesia escuchando de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es correcto. La Biblia dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, que pegues en los postes, que hace mucho, en Deuteronomio habla mucho sobre esto, que debemos hablar todo el tiempo de Dios a nuestros hijos. Los chicos que ahora están en la iglesia infantil o como escuela dominical, están escuchando de Dios y eso es muy bueno, la Biblia lo dice. Pero cuando son jóvenes empiezan a comprobar todo aquello que escucharon. Y les digo una realidad porque voy ya 15 años siendo pastor de jóvenes, Dios mío. He pasado tantos años y hoy en la iglesia del Norte soy pastor de jóvenes, sigo siendo pastor de jóvenes. Y después de 15 años me conmueve el corazón ver cómo muchos jóvenes que van creciendo en el camino se alejan del Señor. Me duele el corazón. Porque lo que pasa muchas veces es que ellos crecen escuchando de Dios, pero no han escuchado a Dios. No sé si sienten un poco la diferencia. Debemos hablarles de Dios, pero tenemos que esforzar que nuestros hijos y usted que está aquí presente no solo se quede escuchando de Dios, sino escuche a Dios. Porque cuando tú tienes una revelación personal de Dios, las cosas son diferentes. Son diferentes.
Y quizá los hijos de Elí crecieron escuchando, no quizá, seguro crecieron escuchando de Dios, pero ellos no escucharon a Dios. Y lastimosamente muchos que vienen a la iglesia domingo a domingo no conocen a Dios. Y espero que no sea su caso. Y si es, hoy tiene la oportunidad de conocer directamente a ese Dios. Porque tú tienes que abrir tu corazón y ser como esa tierra fértil donde la semilla, la palabra, nace, crece y se forma un árbol grande y frondoso que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que, ¿qué desafío es que podamos escuchar a Dios? Que les llevemos a los jóvenes a experimentar a Dios. Nosotros tratamos ahora con nuestros hijos de eso, estamos aún en el modo prueba. Esperemos que nos vaya bien, no, en el nombre de Jesús nos vaya bien. Pero claro, ayer nomás mi nena dice, es que tengo miedo en la noche. Y así, eso es normal, a veces los niños tienen miedo. Vamos, muchas veces, la mayoría de veces vamos a su cuarto. Pero yo les digo, ¿pero por qué no oras tú mismo? Al Josué que tiene 7 años. Ya sabes del versículo, cuando tengo miedo pongo en ti mi confianza, le hemos aprendido. No decía confianza, decía confianza. Ya puede pronunciar bien. Entonces, y le estamos dando herramientas para que no dependa espiritualmente de nosotros. Creo que ese es el desafío. Digo, si ora, tú puedes orar y decir en el nombre de Jesús el miedo se va. En el nombre de Jesús, Satanás no puedes conmigo. En el nombre, porque Él puede hacerlo. Y aunque yo voy a estar ahí, quiero darle herramientas para que Él escuche a Dios. Y el otro día me dijo, no, ay, sí, yo soñé con Jesús, dice. Entonces me gusta cuando Él siente como que ya es su Dios, no es el Dios de los papás. Estamos en el desayuno, a veces Dios nos está haciendo y no avanzo a sentarme mientras vamos a la escuela para orar. Y le digo, chicos, ustedes ya saben, es su responsabilidad delante de Dios. No pueden comer si no oran. Aunque son 4 y 7 años. Pero no quiero que dependan de mí para orar, sino que ellos cuando estén solos, sepan que deben orar para comer. ¿Me explico? Porque quiero que ellos escuchen, ellos tengan su propia relación. Y le digo, ¿y si tú no oraste? Pues ahí con Dios. ¿No es cierto? Si te portaste mal, cuando me dice perdón, papito, ok, pero hoy tienes que pedir perdón a Dios también, porque no solo contra mí. Así que vos, ay, no quiero. Dios está esperando que tú le pidas perdón a Él porque te portaste mal con los papás. O sea, esa es tu responsabilidad, no la mía. Yo no puedo pedirle perdón a Dios por ti, sino tú mismo tienes que pedir perdón a Dios. Porque quiero que ellos aprendan una vez más a escuchar a Él directamente. Entonces, Ofni y Fines no tenían temor de Dios. Dice el texto bíblico, Elí era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo, la gente se queja de ustedes, se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijitos míos, no hijos míos. Qué noble Eli, ¿no? Lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos del Padre porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Porque hay consecuencias de nuestras malas decisiones. Hay consecuencias. La vida cristiana es de amor, de cuidado, de gracia, de misericordia, porque yo amo a ese Dios de gracia y misericordia, pero también de un Dios justo y castigador. Y hay consecuencias de nuestras malas decisiones. Es de valientes, hermanos queridos, disciplinar a nuestros hijos. Es de valientes. Dios sabe que me cuesta. Pero es de valientes disciplinar a nuestros hijos. Elí era un padre indulgente, permisivo. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejerció su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Elí era muy permisivo. ¿Por qué les dejó seguir sirviendo en el templo? Si él sabía lo que estaban haciendo. Elí se enfocó mucho quizá en su trabajo y no se enfocó en educar y disciplinar a sus hijos. La Biblia no habla de la mamá, no sabemos qué pasa de la mamá, si una mamá también ausente quizá o también permisiva. La Biblia habla de Elí, pero Elí no fue un guerrero valiente que lanzó en la dirección correcta a sus hijos. Ana sí. Aunque le costó en el corazón,
le lanzó a su hijo Samuel, que no dije el nombre. ¿Y quién fue Samuel? De los personajes más importantes de la Biblia, porque una madre escogió lanzarlo en la dirección correcta. Pero ¿cuál es la diferencia de Elí? Mueren los hijos de Elí cuando los hijos de Elí tenían por tradición y herencia espiritual el derecho de seguir su legado en el sacerdocio. Pero por la desobediencia de los hijos y por la falta de disciplina y de guianza de su padre, Dios quita, dice que nadie de la linaje de Elí volverá a ejercer el sacerdocio. Y levanta a un Samuel como su sacerdote y su profeta. Cuán importante es lo que los padres hicieron para que eso pase en la vida de sus hijos. Amén. Dice, y le mostraré esta historia, estoy solo parafraseando, usted puede lea 1 Samuel capítulo 1, 2, 3, pero esto Dios le está diciendo a Samuel sobre Elí y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y lean conmigo, y él, papás, estamos llamados a estorbar a nuestros hijos. Estamos llamados a estorbar a nuestros hijos para que ellos no se alejen del camino del Señor. En otras versiones, en vez de estorbado, dice, Él no los ha disciplinado. En otra versión dice, sin embargo, no los refrenó. O en otra, y no los corrigió. Esta semana tuve una consejería con una mamá y un chico. Se sentaron en mi oficina los dos. Yo a él lo conozco desde que estaba en el grupo de adolescentes de mi iglesia. Ahora está grandote, tiene 21 años, más alto que yo. Y la mamá se sienta conmigo y llorando me dice, queremos hablar con usted. Él le empujó a su mamá, porque su mamá pues se metió en una relación que parece no le conviene. Y me dice que no es la primera vez, no dice falta de respeto, mi esposo no dice nada, él prefiere mantener la paz, me grita, no dice nada, le grita a él, no dice nada. Yo decía un Elí, ¿no? Porque esos maridos somos muy pasivos, los papás son muy pasivos. Y la pobre mamá está luchando, yo le quiero refrenar, le quiero decir que hoy le empujó a la mamá. Yo le digo, ¿y cuál fue la consecuencia? Bueno, de los gritos y ahora de empujarle. Estamos viendo a ver si le quitamos del play. ¿Y cuándo fue eso? Hace 2 semanas. Y aún no le quita el play. Sí, es que estamos viendo. Le digo, mamita, ¿usted cómo le ha disciplinado a su hijo? He ahí las consecuencias de los 21 años. Porque no lo estorbó, porque no lo corrigió. Y aún siendo grande, aún ni siquiera le quita el play. Oren por mí que tengo algo cruzado aquí y espero que no sea la flecha. No sé qué pasa. Pero que yo a él, al frente de él le digo, hoy mamá, guarda ese play. Y usted decía con el esposo, ¿cuánto tiempo? Que me dice que se quiere ir de la casa, que se vaya de la casa. Como el hijo pródigo, para que vea no, es que además le exige a mi esposo que para la universidad él tiene que darle la tarjeta de crédito para comprar sus cosas. ¿Y qué hace su esposo? Le da. Entonces, ahí está. Y el chico es un buen chico, pero él dice que no, es momento que me enojo, no controlo mis emociones. Pero ha habido un proceso para esa falta de respeto tan fuerte con sus padres. Papás, regreso a esto. Somos llamados a estorbar a nuestros hijos. Por bien de los hijos tenemos que enseñarles, no por mi bien, sino por su bien. Si quieres que te vaya bien en la vida, honra a papá y mamá. Yo le digo al chico, ¿cómo te ves de aquí a los 40 años? No, con una esposa, una familia, una casa. Le dije, al paso que vas a vivir debajo de un puente. Porque estás acarreando maldición para tu vida si deshonras a tus papás. Esa es la verdad. Mi pastor tiene una teoría, dice que a veces cuando mueren muy jóvenes es porque no han honrado a su papá y a su mamá. No siempre, no, pero habrá sus momentos. Y aquí veo varios jóvenes. No hay justificación alguna, porque los papás también nos portamos mal, lo conozco, tampoco.
Pero no hay justificación alguna para que un hijo deshonre a sus padres. Y cuando Dios dice honra a papá y mamá en el contexto del Antiguo Testamento, en Egipto, los papás eran terribles. Y esos papás ni siquiera entraron a la tierra prometida, fue otra generación. A esos padres terribles, Dios les dijo, honra a papá y mamá. Me emocioné y tengo que avanzar en la prédica, hermanos, ayúdenme. Ok, ¿por qué no estorbamos a nuestros hijos? ¿Por qué no estorbamos a nuestros hijos? Algunas cosas que puse acá, quizá una por temor. Tememos perder el amor o el respeto de nuestros hijos. Y por temor a que quizá me vea mal, a que no me quiera. Mi hijo me ha dicho, no te amo cuando le disciplino. Sorry. La disciplina está. O sea, porque, no te amo. Lo siento. Eso no va a cambiar. La disciplina, y después ya regresan, y claro que te amo, pero es el momento, ¿no es cierto? Que no lo entienden así. Pero a veces por temor, por temer perder el amor o el respeto de nuestros hijos, no los disciplinamos. Otras veces por pereza. ¿Por pereza? Sí, porque pasamos por alto las ofensas porque no queremos complicarnos. Queremos solo paz en la casa. Lo fácil es hacernos indiferentes a sus faltas. Y papás queridos, hay que complicarnos por amor a nuestros hijos. Hay que complicarnos, porque es fácil hacerse loco. Y yo a veces le digo a Josu, que se entiende un poco más, ¿no? Ay, pero ve, y se arma el problema, ¿no? Porque no quiero obedecer. Pero para mí sería fácil que veas la televisión toda la tarde. Sería fácil para mí. Pero por amor a ti, es que me estoy complicando a decirte que no. Porque lo fácil es dejarle hacer lo que quiera. Ahora. Pero tenemos que complicarnos para estorbar la vida de nuestros hijos para el pecado y disciplinarlos. Y aunque en verdad uno quiere solo llegar a la casa y acostarse, a veces hay que dar la milla extra para poner orden en casa y disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Sino que a veces como que no quisiéramos hacer nada, estamos ya abrumados. Pero cuando esté abrumado y su hijo se está portando mal y quiere que haga lo que quiera, recuerde esto: por amor a ellos debemos complicarnos la vida un poco más. Porque debemos estorbarles en el pecado. También a veces porque somos muy permisivos, porque pensamos que dejarle hacer lo que quiera es expresar el amor. Cuidado con ser muy consentidores y permisivos. Hijos consentidos, pequeños consentidos, son jóvenes inseguros. Hijos sobreprotegidos son jóvenes y adultos muy inseguros. Debemos cuidarlos, pero soltarlos como Ana y darles herramientas de vida. No siempre vamos a estar con ellos, el Señor sí. Pero también otra cosa que nos lleva a no estorbar a nuestros hijos es la falta de tiempo. Estar muy ocupados para dedicar tiempo a nuestros hijos. Y un comentario bíblico decía, parece que ese era el caso de Elí. Estaba tan ocupado en el ministerio que no le dio tiempo a la educación de sus hijos. Y ojo, porque el trabajo no es malo y no es el problema. Servir al Señor no es malo y no es el problema. El problema es no dar el tiempo que nuestros hijos necesitan. Porque nuestros hijos necesitan tiempo de calidad y tiempo de cantidad. A veces nos quedamos con la calidad, pero también ellos quieren más tiempo con nosotros. Hermanos queridos, yo he hablado mucho en mi vida de esto y la verdad es que debemos estorbar a nuestros hijos. Somos llamados a disciplinar a nuestros hijos. La Biblia dice, no corregir al hijo. Escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir la inteligencia. Queridos hijos, tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos. Papás, aprendamos a corregir a nuestros hijos, e hijos, aprendamos y dispongamos nuestro corazón para recibir la disciplina. No es fácil que nos disciplinen, hijos, pero debemos abrir nuestro corazón porque la disciplina es para bendición. Y usted dice, no, pues ya no vive en la casa de papás. Abra su corazón para recibir la disciplina de Dios. Porque cuando Dios le disciplina, es porque le ama. El padre que ama disciplina a su hijo. Así que tome la disciplina con amor. A un chico estoy en eso, que está en disciplina en la iglesia, y quiero que entienda eso. Le digo, pero le decía a él, para mí es fácil hacerme loco de lo que estás haciendo. Porque estaba en la banda. No,
No, entonces, pero aunque sea, lléveme, porque vamos a un evento, lléveme aunque sea a pasar el agua. No, porque está en pecado deliberante, pero mal plan, o sea, mal plan. Entonces, para mí es fácil hacerme loco, pero por amor a ti, o sea, yo quiero que entiendas esto. Y yo ayer le vi y le abrazo, aún no está como muy amigable, pero le sigo abrazando cada vez que le veo. Porque claro, igual como pastor, para mí es fácil hacerme loco las cosas que pasan. Pero Dios no me ha llamado a hacerme loco como pastor, es estorbar también la vida de las ovejitas de los discípulos para que crezcan como Dios quiere. Así que recibamos también la disciplina de Dios, amén. Porque el Señor disciplina, ¿a quiénes? No disciplina a cualquiera, disciplina a los que le aman, como corrige un padre a su hijo querido. Así que diga, cuando Dios sienta que le está disciplinando así durísimo, ay, Dios me ama mucho. Porque Dios disciplina a los que le aman. Aunque mi padre, perdón. Y quiero cerrar con esto. Somos llamados, y quiero regresar a la ilustración de la flecha, somos llamados a lanzar a nuestros hijos en la dirección correcta. Para eso nosotros tenemos que tener a Dios presente en toda nuestra vida para saber qué guiar a nuestros hijos. Un autor, Phil Beecher, no sé si estoy pronunciando bien, dice: como padres, nuestra meta no es la modificación del carácter o del comportamiento. La simple moralidad no es lo que deseamos. La meta, la dirección correcta donde debemos lanzar, la meta que buscamos es su formación espiritual. Como padres, queremos que nuestros hijos sean bien educados, bien portados, buenos estudiantes, y está bien. Por supuesto, yo también quiero eso de mis hijos. Pero la meta final no es que tenga un PhD. La meta final no es que tenga un futuro prometedor económicamente hablando. La meta final es que mis hijos amen a Dios. Aunque en el camino se equivoquen, aunque el camino no haga las tareas, aunque el camino se porte mal o tome malas decisiones. Una oración constante que yo hago de mis hijos es que Dios dé frutos de arrepentimiento en la vida de mis hijos, porque sé que se van a equivocar. Pero cuando se equivoquen y le embarren, que tengan tan presente a Dios en sus vidas que digan, chúticas, no, pues le embarré. Me arrepiento y regreso a los brazos del Padre. Porque se van a equivocar. Porque nuestra meta no solo es criar hijos buenitos, es criar hijos que amen a Dios. Pero a veces nosotros solo nos quedamos con el comportamiento, porque es fácil para nosotros que no hagan problema en casa, que obedezcan a todo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está su corazón con Dios? ¿Realmente aman a Dios? Ustedes esfuércense en descubrir eso, aunque se porte terrible, aunque no limpie su cuarto, aunque no haga la cama. Ojo, que no digo que esté bien eso, debe hacerlo. Pero la meta superior es que mi hijo ame a Dios. Y su obediencia será el resultado del amor a Dios. Porque los que somos hijos de Dios sabemos que si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos, ser obedientes. Amén. Entonces, si usted quizá no ha tenido un padre que le haya guiado en la dirección correcta, tiene un Padre celestial. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice el texto bíblico, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Así que yo quiero animarles, porque no es una justificación decir, no, que yo tuve una mala vida, yo no tuve una familia, no tuve un papá. Tristemente tuvo que vivir esta realidad. Pero hoy usted tiene la decisión de agarrarse del Padre Celestial y enrumbarse en el camino correcto. Si usted quizá no tiene un esposo al lado, tiene esa bendición hermosa de que su Dios sea el padre de sus hijos y juntos, de la mano de Dios, guiar a sus hijos en la dirección correcta, donde Dios quiere, que amen profundamente a Dios, que le sirvan, ¿por qué no? ¡Qué hermoso! Tú tienes la responsabilidad, querido papá, querida mamá, de ser valiente, porque fuiste creado por Dios para lanzar a tus hijos en el blanco. Tú tienes la responsabilidad, hijo, todos somos hijos, porque fuimos creados por Dios para lanzarnos, agarrados de la mano de Dios, en la dirección correcta. Yo me bauticé a los 12 años,
Ha pasado mucho tiempo ya. Hoy tengo 42. Ha pasado muchos años, ¿no es cierto? Y me he desviado en el camino. No puedo decir que todo haya sido color de rosas porque he tenido mis altos y bajos y mis pecados y mis caídas, ¿verdad? Pero solo por la misericordia de Dios puedo estar ahora parado frente a ustedes hablando de esto. Yo anhelo, yo veo muchas personas ahora con rostros conocidos y me encanta ver que están acá siguiendo la voluntad de Dios. Pero también sabemos, quienes pocos son de mi generación de los chillos, quizá muchos no están ya en los caminos de Dios, de jóvenes y de adultos, lastimosamente. Así que esforcémonos, querida iglesia, en no soltarnos de Dios y caminar siempre en su propósito. ¿Podemos orar? Permítanme orar por ustedes. Gracias. Póngase de pie, gracias.